Buenos días, tardes o noches, depende de la hora que esté mirando a todos y todas. Vamos con la clase 5. En la clase anterior habíamos visto qué es el derecho, que era ese orden normativo que tenía dos particularidades, que era ser emitido por el Estado y ser exigible de forma coercitiva, ¿no? A diferencia de otros órdenes normativos como la religión, la moral, las costumbres y demás. Bueno, también habíamos visto que ese orden normativo, esas normas, tienen una prelación, habíamos trabajado con la pirámide, vimos desde la Constitución hasta una simple ordenanza, cómo la ubicamos en esa pirámide. Bueno, hoy vamos a ver, y en las clases que siguen, algunas cuestiones de lo que se llama normalmente como parte general. De hecho, vamos a ver conceptos que nos van a ayudar. ¿Se acuerdan que yo en la primera clase les dije que una de las razones de la materia era que ustedes tengan una práctica que impida que en algún momento tengan algún problema penal, pero que también tengan algún problema patrimonial con respecto a alguna indemnización y demás, y que también, y que por otro lado, sepan sus derechos y lo que les corresponde como futuros trabajadores de la salud. Bueno. Hoy vamos a empezar con eso, vamos a empezar a ver, ahí les comparto algunos conceptos relacionados, esperen un segundo que fue el PowerPoint. Bueno, algunos conceptos que vamos a encontrar en el Código Civil. El derecho tiene una división central, digamos, que es entre derecho público y derecho privado, ¿no? El derecho público es aquel que regula la relación de los particulares con el Estado y de, eh, y de los estados entre sí, como habíamos visto, nuestro estado es un estado federal, entonces, por ejemplo, puede regular la relación entre la provincia de Tucumán en cuanto a estado y el Estado nacional. Y el derecho privado es aquel que regula la relación entre particulares. Es decir, cuando ustedes em, están, no sé, firman un contrato de alquiler o entran a trabajar en una clínica privada, van a estar en el ámbito del derecho privado. Si entran a trabajar en el Hospital San Martín, como su empleador es el Estado provincial, van a entrar a trabajar en el ámbito del derecho público, ¿no? Esto a veces es una visión algo esquemática, hay veces que las cosas en la realidad no son tan blanco y negro, pero es una división que sirve y es, podríamos decir, la gran división en el mundo del derecho, ¿no? Bueno, derecho privado, en el derecho privado encontramos el derecho civil, casi que es como la rama del derecho privado por excelencia, y su instrumento jurídico, su ley, ¿no? Es el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? En este caso, el 2015, hasta el 2015 había dos códigos, uno civil y uno comercial. El Código Civil viene de 1870, se llamó, sí, el primero que tuvo Argentina, habitualmente conocido como el Código de Vélez. Había tenido una reforma muy importante en 1968, que entre otras cosas le reconoció los plenos derechos civiles a las mujeres. Hasta ese momento no los tenían, aunque nos parezca increíble. Em, por más que digamos código, y en realidad está bien, se llama código, digo, tiene más de 5.000 artículos, es una ley, no deja de ser una ley con muchos artículos, ¿no? Y en la pirámide la tenemos que establecer donde establecimos las leyes, es decir, por abajo de los tratados internacionales y por encima de decretos y demás. Bueno, en este código vamos a encontrar lo sustancial de
la reglamentación del- de las relaciones jurídicas entre particulares, ¿no? Em, Después en algunas relaciones, como en las laborales, vamos a tener otras leyes aparte. Pero, por ejemplo, o bueno, o en otras, por ejemplo, hasta hace poco teníamos la ley de alquileres. Pero en todo lo que no esté arreglado en esa ley particular, la relación entre particulares va a estar arreglado por este Código Civil. Bueno, vamos a ver algunos conceptos que tal vez hoy nos parezcan algo abstractos, pero que van a ser muy importantes para entender los conceptos que vamos a ver en la clase que viene, que son los de eh, responsabilidad y obligaciones, ¿no? Que justamente son los que fundamentales en esta cuestión que yo les decía con respecto a la responsabilidad civil, ¿no? Bueno, eh, vamos, tengan paciencia porque algunas de las cosas van a cobrar sentido al final, pero traten de seguirme en este caminito. Vamos a encontrar regulado y definido, por suerte, también en el Código Civil y Comercial de la Nación, los conceptos de hechos y actos jurídicos, ¿no? ¿Y qué nos va a decir el código? Acá vamos a ver artículo 257 ISS. ISS es subsiguiente del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir esos artículos que hecho es cualquier acontecimiento que ocurre en el mundo, ya sea por acción natural o humana, ¿no? Que yo salude a una persona o una gota de lluvia cayendo es un hecho, ¿no? La mayoría de esos hechos son indiferentes para el derecho, ¿no? Porque ni que yo salude a alguien, ni una gota de lluvia cayendo, tiene ninguna consecuencia. Ahora, si esa gota de lluvia fueran millones y generaran una lluvia excesiva y eso genera una inundación y alguno de nosotros tuviera un seguro contra inundaciones, bueno, eso activaría nuestra potestad de reclamarle el seguro, ¿no? Es decir, ese hecho tendría una consecuencia jurídica. Produciría el nacimiento, la modificación o la extinción de obligaciones, ¿no? Eh, bueno, eh, eso, en este sentido, muchas de las cosas son un hecho. Por ejemplo, la muerte de una persona es un hecho, porque genera la apertura de una sucesión, ¿no? Entonces, genera el nacimiento de una, eh, una nueva relación jurídica. En en el derecho, estos hechos van a estar, y en el mismo código, clasificados, ¿no? Clasificados en naturales, que es lo que dijimos, las gotas de lluvia, ¿no? Son los que se producen por causas extrañas o ajenas a la acción humana, sin su intervención, pero pueden tener consecuencias jurídicas. Es decir, si la tienen, son un hecho jurídico. Y humanos, que son los realizados por el hombre o la mujer. A su vez, los hechos humanos pueden ser voluntarios, cuando son realizados con discernimiento, intención y libertad, o involuntarios, cuando hay falta de discernimiento, ¿no? Ahí al lado lo que dice son los artículos del Código Civil donde lo pueden encontrar, ¿no? Eh, bueno, y a su vez, los actos voluntarios pueden ser lícitos e ilícitos, ¿no? Los lícitos son los que están permitidos por el ordenamiento jurídico, los ilícitos, los que no están permitidos por el ordenamiento jurídico. Además, los lícitos se dividen en simple actos lícitos, es aquel del cual resulta un efecto jurídico, pero que no tenía tal fin, ¿no? Puede ser, pues yo planto una planta de choclos
esa planta, uno de sus ramas, o uno de, no sé si ramas es la mejor definición de una planta de choclo, pero bueno, vamos a ver, uno de los frutos, el choclo, queda para el lado del patio del vecino, ¿no? Ahí, y el vecino adquiere un derecho no sobre la planta, sino sobre ese choclo, ¿no? Fue un acto voluntario, ilícito, que generó un efecto jurídico. Ahora, yo no planteé ese choclo para generar un acto jurídico. Lo planteé porque quería comer choclo. Eventualmente de ahí surgió un efecto jurídico. Es decir, siempre digamos, efecto jurídico es nacimiento, modificación o extensión de obligaciones. Ya vamos a ver qué es exactamente una obligación, pero tengan siempre eso presente. Y los que, pues, entre comillas, los más importantes para el mundo del derecho, los que van a ser en parte la mayoría de los hechos en los que a estar, vamos a ser partícipes y nos van a importar en nuestro futuro con respecto a nuestra responsabilidad y las obligaciones, que son los actos jurídicos, que es cuando el fin de derecho voluntario ilícito sea producir efectos jurídicos. Es decir, cuando yo firmo un contrato de alquiler, obviamente ustedes dirán, no es que estoy, por supuesto, de la misma manera que antes quería comer choclo, yo quiero tener una casa para vivir, pero el acto, el hecho voluntario, humano, el hecho humano voluntario ilícito, se hace con plena conciencia de que genera efectos jurídicos, que son, para una parte, el derecho al uso y goce de un inmueble, y para la otra parte, el derecho a recibir un dinero en compensación, ¿no? Si te entran a trabajar, va a ser, por una parte, el hecho de dedicar parte de las horas de su vida a realizar un trabajo con idoneidad y con responsabilidad, y a cambio van a recibir una prestación en dinero, ¿no? Es su sueldo. Bueno, volvamos a esto, ¿no? Que para que exista un acto jurídico, un acto humano, tiene que haber discernimiento, intención y voluntad, ¿no? Y libertad, perdón. Discernimiento, intención y libertad. Esos son los elementos de la voluntad. Si no hay discernimiento, no hay voluntad. En cambio, si no hay intención o no hay libertad, esa voluntad va a estar, vamos a hablar de voluntad viciada, ¿no? Bueno, ¿qué es el discernimiento? Es estar privado de la razón, por ejemplo, ¿no? Una persona que por, algo- por circunstancias patológicas o las que fueron, o falta de conciencia, no pudiera saber qué está haciendo directamente. Y además se va a considerar que en los actos lícitos los menores de 13 años no tienen discernimiento y en los actos ilícitos los menores de 10 años no tienen discernimiento. Esto después vamos a ver el detalle, pero por ahora quédense con eso. Bueno, cuando no hay discernimiento, directamente no hay voluntad. Es decir, no existe ese acto humano voluntario, como que habíamos dicho. Hecho humano voluntario, correcto, hecho. Ese hecho humano voluntario, si no hay discernimiento, no existe. Si el problema está en la intención o en la libertad, eh, ahí no va a haber ausencia de voluntad, pero la voluntad va a estar viciada, con efectos
prácticos muy similares, que es también que ese acto no puede ser considerado en principio voluntario o, vamos a ver después, cuando veamos la responsabilidad, puede esa responsabilidad no se le puede imputar a la persona que lo realizó, ¿no? Bueno, ¿qué vicios puede tener la intención? El error, que es la creencia falsa sobre algo, la ignorancia, que es la falta de conocimiento sobre algo, o el dolo, que es no el dolo de la persona que lo actuó, sino cuando otra persona, por medio de una astucia, artificio o maquinación, induce a otra a realizar un acto. Si ustedes quieren suministrar una medicación a un paciente y un compañero de trabajo, porque los odia, les cambia las etiquetas las ampollas, bueno, ustedes van a realizar un acto voluntario, ¿no? Donde ustedes tenían discernimiento sobre lo que estaban haciendo, ¿no? Pero había alguien por dolo les vició la voluntad, ¿no? Ustedes no tenían la intención de darle una medicación, pero no la medicación que le estaban dando, ¿no? Bueno, el error tiene distintos tipos, ¿no? La división más común es entre error de derecho y error de hecho, ¿no? El error de derecho es el que recae sobre qué legislaciones es aplicable, ¿no? Y ese no es excusable. Vamos a suponer que ustedes, no es el caso, pero antiguamente algunos de los títulos de enfermería o de auxiliar de enfermería tenían alcance provincial. No es el caso de ustedes. Y que ustedes iban a otra provincia y empezaban a ejercer con ese título, y cuando caía alguien a hacerles una demanda, o acá estamos en el campo de lo civil, pero vamos a suponer que extendámoslo porque este principio es extensible a todo el derecho, que es, bueno, cae un fiscal y dice que usted está ejerciendo ilegalmente una profesión, dice, no, pero yo no me este título, no pueden decir, yo no sabía. ¿Por qué? Bueno, porque la primera gran ficción del derecho es que el derecho se presume conocido por todos. Porque si no, el derecho directamente no podría funcionar como artificio. Porque uno podría decir, yo no sabía que estaba prohibido matar a otro. Nunca leí el Código Penal. Bueno, las leyes, una vez aprobadas por el Congreso, promulgadas por el Ejecutivo, se publican en el Boletín Oficial. Y a partir de su publicación, si así lo dice, u 8 días después, si no establece plazo, se presumen conocidas por todos. Lo de los 8 días era porque era antiguamente, cuando nace país, cuando estuvimos hablando, y demás, 8 días era lo que se tardaba en llegar a los extremos de la patria, ¿no? Hoy, por supuesto, eso es instantáneo, pero bueno, quedó esto de que a no ser que la ley lo prevea expresamente, hoy muchísimas leyes lo prevén expresamente, sobre todo aquellas que tienen contenidos económicos y demás, porque tú decir voy a hacer esto entre 8 días, bueno, corre muchos riesgos. Eh, si no, a los 8 días entra en vigencia, y no importa si uno, de hecho hay miles y miles de leyes, nadie conoce, ni ningún abogado, ni en escuela, Corte Suprema conoce todas las leyes, pero todas se presumen conocidas por todos. Y después tenemos el error de hecho, es decir, el error sobre las circunstancias, ¿no? Ahí vamos a tener el error de hecho accidental, que es aquel que recae sobre elementos o cualidades secundarias, no tiene relevancia. Bueno, si ustedes tenían que internar a un paciente en la sala 1 o en la habitación 1 y lo llevan a la habitación 2, pero es una habitación con las mismas comodidades, las mismas prestaciones, y eso no incide en nada, ni en la comodidad, ni en la salud, ni nada del paciente, bueno, no tiene relevancia, no hay ningún
ninguna consecuencia jurídica que caiga sobre eso. A lo sumo, tu jefe le dirá, presta más atención porque algún día en vez de hacer esto te vas a equivocar con otra cosa. Pero al principio no tienen un efecto jurídico. Y el error de hecho esencial recae sobre las circunstancias de hechas, persona, naturaleza de acto, objeto, que sí son sustanciales, ¿no? Por ejemplo, no sé, el típico de que operan de lo que tenían que operar a uno, al de la cama al lado, o le cortan la pierna equivocada, ¿no? Eh, y después también podemos hablar de los errores de declaración, que es un tipo de error de hecho, que es puede darse entre profesional y paciente o entre los profesionales, que es un error en la declaración o en la transmisión de la voluntad, ¿no? Por eso la importancia, vamos a ver, cuando veamos registro de enfermería, de los registros claros y precisos. Porque si ustedes le dicen una indicación poco clara o poco precisa a sus compañeros de equipo de salud, o ellos se dejan a ustedes, bueno, eso puede derivar en algún error. Estos errores, de hecho, o sea, de estos errores, vician la voluntad. No quiere decir que nos exculpen de responsabilidad, ¿no? Acá después se va a discutir sobre si el error de hecho es admisible o no admisible. Pero bueno, nuestra voluntad estuvo viciada. Nosotros creíamos estar haciendo una cosa, pero estábamos haciendo alguna cosa distinta. Si eso proviene de nuestra impericia, nuestra negligencia, no va a ser excusable. Y después, o el otro vicio, cuando está afectada la libertad. ¿Cuándo va a estar afectada la libertad? Por cuando seamos coaccionados por medio de fuerza, que es la violencia física, o intimidación, que es la violencia moral. Bueno, esto van a ser, como dijimos, cuando está viciado la voluntad, ¿no? Pero puede ser que nada de esto exista, o sea, que nosotros estemos cumpliendo un acto, o sea, un hecho humano, voluntario, pero y que además sea lícito y que incluso lo pensemos para generar actos jurídicos, y no y estemos en pleno discernimiento, con total intención, sin ningún tipo de error, nadie nos afecta nuestra voluntad, pero que sí esté viciado el acto, ¿no? Bueno, ¿cuándo está viciado el acto? Bueno, el acto en sí puede estar viciado por tres cuestiones, ¿no? La lesión, que puede ser el aprovechamiento de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de otros, ¿no? Em, no sé, por ejemplo, por ahí ustedes tienen algunos compañeros que vienen de otro país y bueno, se ve mucho cuando recién llegan los alquileres que les ponen condiciones eh, excesivamente lesivas, como decimos los abogados, o no, ustedes decir leoninas, aprovechando que, bueno, no saben cuánto sale de mercado un alquiler acá. Em, Sería un aprovechamiento de la inexperiencia. También si hacemos trabajar a alguien por abajo del salario de convenio, porque esa persona está en un estado de que necesita la plata sí o sí para no morirse de hambre, ese acto va a estar viciado de lesión y por lo tanto puede no ser válido. Simulación, cuando se cubre un acto bajo la apariencia de otro, eh, con cláusulas que no son sinceras, fechas que no son verdaderas, con la intención de perjudicar a un tercero, ¿no? Es la típica cuestión de testaferros y cuestiones similares de las que seguramente han, han escuchado en su vida cotidiana, ¿no? Eh, yo como tengo muchos acreedores,
para que esos acreedores no me ejecuten un bien en la casa, simulo que se la vendo a un amigo, entonces cuando me viene a ejecutar digo, no, yo no tengo nada, y hago el contrato, nos pasamos por escribano público y demás, pero la casa sigue siendo mía. Y fraude es similar, son conductas aparentemente ilícitas y no simuladas, pero produce un resultado contrario a otra norma de derecho más importante. Es- Sería más o menos parecido, nada más que bueno, en ese caso sí, yo me defendería del- de la casa, pero bueno, de una manera que es bien solo para perjudicar o que tiene como opción principal perjudicar, ¿no? Bueno, eh, y acá vamos a hacer como un spoiler de la próxima clase, que ahora les pongo, les voy a poner en el foro, por ahí se la subo mañana pasado, y el viernes, que no hay paro, pues la clase del jueves no se puede dar, pero el viernes sí la podemos dar, y el viernes lo que hacemos es hacer una suerte de clase de consulta y todos los después que puedan venir, por supuesto. Bueno, bienvenidos. Eh, bueno, obligaciones. eh, Hablamos de responsabilidad cuando hay una relación obligacional. Es decir, una obligación jurídica que vincula a un sujeto activo, acreedor, con un sujeto pasivo, ¿no? Es decir, cuando hay una obligación, cuando hay una relación jurídica que vincula a un sujeto activo con, que es el acreedor, con un sujeto pasivo, deudor. En muchas relaciones jurídicas, que son las que se llaman obligaciones bilaterales, justamente, porque cuando uno va a comprar el pan, en todo momento, todo el tiempo estamos teniendo mini obligaciones, ¿no? Yo voy a comprar el pan y ahí se genera una obligación. Pero es una obligación bilateral, es decir, yo soy acreedor y deudor a la vez. Yo voy a comprar el pan y soy acreedor de un kilo de pan. Y soy deudor de una suma de dinero. Y el panadero es acreedor de una suma de dinero y deudor de de un kilo de pan, ¿no? Y cuando hay incumplimiento, nace la responsabilidad, ¿no? Que es lo que vamos a ver en daño siguiente. Es decir, si yo salgo corriendo y no le pago, o le doy plata falsa, o el panadero me da un pan duro, ¿no? Bueno, ahí van a ser la responsabilidad de quien incumplió de reparar ese daño. Bueno, acá vamos a hacer como un pequeño integración de los temas que vimos. Bueno, requisitos para que exista la responsabilidad. En el acto en este caso enfermería, desde su nacimiento, el acto no debe tener falta de voluntad. O sea, no debe faltar el discernimiento ni estar viciado la intención y la libertad. Es decir, por error, dolo o violencia, ¿no? Igual como dijimos, eh, error que sea excusable, ¿no? Si es error de derecho no va a ser excusable y si es un error de hecho, vamos a ver si no me dio negligencia o impericia, ¿no? Si el error es excusable, no va a existir la responsabilidad. No debe existir vicios en el acto, no debe haber lesión ni fraude ni simulación, no debe haber una norma exculpatoria, ¿no? No debe haber, por ejemplo, un estado de necesidad. Si ustedes generan un daño a un paciente, ¿no? Porque no lo atienden, pero porque en ese momento entró un paciente con un cuadro mucho más complejo, bueno,
van a estar, no van a ser una responsabilidad, no van a tener que responder ni civil ni penalmente por eso, porque hay una norma exculpatoria. Es decir, hay una ley que les dice que ustedes están habilitados a actuar de tal manera que se genere un daño para evitar un mal mayor. Y por último, no debe haber intervención de terceros, ajeno a las partes de la relación, ni tampoco dolo o culpa de la víctima, ¿no? Si, por así decir, el paciente se les tira encima de la jeringa, bueno, no va a haber responsabilidad. Bueno, acá dejo de compartir. Después les subo la otra clase que también es bastante relativamente corta, como esta. Eh, y nos vemos el viernes, todos los que puedan, ¿sí? Hasta luego.